semana muy intensa y creo que es muy desafortunado que de alguna manera la conversación de estos últimos días que se robó haya sido por la actitud del derrotado. Marcelo Ebrard perdió la encuesta. Creo que no hay ninguna razón para pensar que había una competencia cerrada. Todas las encuestas decían claramente que Claudia Sheinbaum tenía las preferencias de la opinión pública, y en ese sentido, pues lo que estamos viendo es la actitud de una persona que perdió en el proceso interno de Morena y que está tirando la mesa para ver qué es lo que hace ahora. Yo creo que tiene pocas alternativas, francamente, de lo que vimos nosotros a partir del miércoles, en donde parecía que había muchas puertas entreabiertas para él. Yo creo que estos días han sido malos para él. No es nada convincente su alegato de que hubo una gran trampa en su contra orquestada desde Morena. La verdad es que las pruebas que ha ofrecido son muy débiles, y no es que haya una gran expectativa de que vaya y brinque a Movimiento Ciudadano para que salve a ese partido. Hay una división que se puede percibir en MC. Algunos lo verán como una persona que puede darle votos a ese partido, pero hay otras voces que dicen, bueno, nosotros no hemos construido un partido político para que de repente llegue un forastero y se quede con toda la organización. La puerta de la candidatura independiente se le ha cerrado ya a Marcelo Ebrard. Él la cerró, creo que él mismo la cerró anoche. La cerró. Ajá. Y en ese sentido, pues me parece que los escenarios son escasos para Marcelo Ebrard, y no creo que sean buenos para Movimiento Ciudadano sería canciller. su única opción. Pues clara. yo creo que esa sería una opción. Yo creo que no es una opción que tiene el camino despejado. Tampoco le veo una puerta de regreso a Morena después de la manera en que reaccionó ante la encuesta. ¿Fue un berrinche? Yo creo que fue un camachazo. Bueno, desde luego que repitió el libreto de su mentor, de Manuel Camacho. Y en ambos casos, pues me parece que hay que recordar a la gente, Manuel Camacho, yo creo que sí es muy importante. Era un aspirante a la presidencia de la República. El jefe del departamento del Distrito Federal en la época de Carlos Salinas, un hombre de un enorme poder durante ese sexenio, que tenía la misma actitud de Marcelo Ebrard, que sentía que él merecía la presidencia de la República, que el presidente en turno tenía el deber de entregarle el poder por todo lo que le había ayudado. Y finalmente, en ambos casos, los presidentes se inclinan por otra persona. Pero tanto en el sexenio de Salinas como en el de López Obrador, pues había reglas bastante claras, la del destape tradicional en la época final del priismo, y pues destape renovado con la encuesta en la época del López Obradorismo. Esas eran las reglas que aceptaron ambos competidores, ambos perdieron. Hasta el día de ayer, una idea deductiva. Yo suponía que el presidente era la figura central de todo el proceso, pero ahora tengo la confirmación, y no fue necesario reportear mucho ni investigar mucho. El presidente mismo se encargó de decirnos a los mexicanos que él es un hombre de manifiesta dualidad. Hasta la noche de ayer, por lo menos lo era, cuando entregó el bastón. Que entregar el bastón de mando, a mí a veces me parece que no es entregar el mando, sino el bastón, pero ese es otro tema. El presidente dijo que él se había metido en el proceso fundamentalmente durante los últimos 2 meses. Quiero yo entender que del destape final, lo que pasó ahí en el World Trade Center, 2 meses hacia atrás, y que él había advertido que no debía hacerlo, pero que ante la importancia del asunto se dio una licencia.
Él se dio a sí mismo una licencia porque para eso tiene la capacidad de decidir por sí, por los mexicanos y para los mexicanos, porque tiene un poder absolutamente ilimitado. Entonces, en esas condiciones, el presidente nos confirma que ha sido dos personas. No diré que es el doctor Jekyll y el señor Hyde, pero ha sido dos personas. Ha sido el jefe del partido y ha sido el jefe del Estado. Y de acuerdo con la Constitución, la jefatura del Estado no tiene nada que ver con la operación política del partido, así sea el partido dominante o el partido que triunfó democráticamente en una elección. El presidente debe dedicarse a las funciones que la Constitución le marca, porque él hace ese juramento. Jura cumplir con la Constitución y con las leyes nacionales que de ahí provienen, del orden constitucional, pero el juramento no lo convierte en el líder de un movimiento político. Eso lo hace él, ¿por qué? Pues como dice todo autócrata que se respete. Porque puede. Porque puedo. ¿Y por qué no? Pues porque puedo. Y si no puedo ahorita, pues puedo después, y el que manda, manda bien, y si se equivoca, vuelve a mandar. En esas condiciones quedó despejada la incógnita. Si él controló el proceso, tuvo una fuerte importancia en el resultado final del proceso. ¿Por qué? Porque él fue quien aprobó el método, las fórmulas, supuestamente las encuestadoras, la metodología, el mecanismo de captación de las opiniones de las personas encuestadas. En fin, ahora nos damos cuenta de que él fue el autor de toda esta operación y que la operación salió exactamente como él quería. Porque si no hubiera salido como él quería, no habría dicho al salir del Palacio Nacional para ir a la entrega del bastón que estaba feliz, feliz, feliz. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el presidente regresa a sus orígenes. Hace muchos años, el presidente de la República era el PPP, el primer priista del país. Hoy es el PMP, el primer morenista de la patria. Y en esas condiciones no puede haber equidad en una contienda. El 14 de abril estaba yo me fui a todas mis intervenciones contigo, Pepe. Ajá, sí. Te dije, puede haber sorpresas. Sí. Ha habido sorpresas. Sí. Esto no está decidido, Es- porque en aquel momento se decía, ya Morena va a Claudia ganar. Sheinbaum no fue ninguna sorpresa. Bueno, para empezar, pero ha habido otras, porque en aquel momento se decía, es inevitable que ya gane Morena, etcétera. Vinieron sorpresas, primero la gran movilización ciudadana, la Marea Rosa, después Xóchitl Gálvez, que resultó ser una sorpresa, y desde luego que no es una sorpresa que haya ganado Claudia Sheinbaum, que desde hace muchos años está en campaña con todos los recursos públicos de manera ilegal, sino la actitud de Marcelo Ebrard, que la llevó hasta el límite, es decir, no, ni siquiera estuvo, como todos vimos, en la presentación de los resultados, y tampoco ayer cuando le dieron el bastón del movimiento a la señora Sheinbaum. Y, Que no es el mismo bastón que le dieron a López Obrador en su momento. yo tengo un montón de esos bastones en mi casa, porque te los regalan cada vez que vas a una Y comunidad llegamos a palos indígena. a quién con eso. Algún día lo voy a traer, vas a ver. Bueno, la discusión es si Movimiento Ciudadano saca a su candidato solo, y en este caso si fuera Marcelo Ebrard, hay quienes han señalado que divide a la oposición. Sí. Que no Que este es un plan con maña. Ya sabes, todo es conspiración. Claro. Yo que he organizado elecciones, Pepe, o sea, no lo hablo desde el escritorio ni desde el análisis, sino de haber estado en la tierra organizando elecciones. Tú fuiste presidenta y que las he ganado. del PRD. Sí, secretaria de organización, y también apoyé. Es más, te digo, la del señor Alfredo del Mazo, que tan mal nos ha quedado, ¿verdad? Bueno, simplemente te digo 2018. 2018, todos los candidatos eran de centro derecha.
candidato del PRI, José Antonio Meade, candidato del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, era Ricardo Anaya. Entonces le dejaste el 60%, sumaron entre todos ellos el 39%. Le dejaste el 60% del pastel solitito a López Obrador. ¿Sí? Si ahora además ves que el Verde se fue con ellos y si Movimiento Ciudadano se va solo, pues le quitas a PRI, PAN y PRD un porcentaje, pues ¿qué le das ahorita? 10 puntos por decir algo ya. Número redondo, sí. Bueno, es mejor que haya un tercer competidor, Pepe, que le muerda a ese 60%. Que le quite votos a Morena. ¿Y quién mejor que alguien que rompió con Morena? Pero hay quien dice, no, este es un plan perverso fraguado desde Palacio Nacional, de manera que Marcelo Ebrard se vaya, disque enojado y quemándonos el mantel a buscar una candidatura con quien sea, en este caso Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque entonces va a dividir el voto que sería a favor de Xóchitl Gálvez y eso beneficia a Morena. No creo que Marcelo Ebrard le quite votos a Xóchitl Gálvez. Son, dirían los estrategas electorales, mercados diferentes. El del PRI, el del PAN, el del PRD son clientelas determinadas y ya lo vimos en el Estado de México. Yo creo que Movimiento Ciudadano, y pon tú que sea Samuel García, ni siquiera Marcelo Ebrard, ha mantenido una postura de no ir en alianza porque no solo pensó que electoralmente todavía no eran los tiempos, tiene ya su programa que dijo es lo primero, sino porque yo sí creo que la elección tiene que ser de 3/3 porque en los polos, Pepe, nunca ha ganado la alianza. La única que ha ganado en polos es donde se dividió Morena, que es Coahuila, que arrasó. Arrasó el PRI, ni siquiera la alianza. Todas las demás las ha perdido porque en los polos gana la narrativa de López Obrador. Son los mismos, los que quieren regresar a sus privilegios, vean, son los de siempre. En el caso de Morena empezó desde 2021 cuando López Obrador, cuando pasó la elección intermedia, dio el banderazo de salida. En el caso de la oposición empezó hace 3 meses cuando anunciaron un proceso interno que ya concluyó. En los hechos, lo que debió haber ocurrido en noviembre, cuando son las precampañas, ya ocurrió, de tal forma que primero estamos adelantados al proceso legal. Segundo tema, estamos con una conformación de 2 candidaturas principales y a la espera si se corrobora una tercera o una cuarta, porque el día de hoy sabemos que hubo 27 aspirantes para candidatos independientes y ya veremos cuántos de esos finalmente lo logran. De tal forma que estamos ya llenos en el proceso electoral, aunque estamos casi a 9 meses de la elección. ¿Qué más te puedo decir, Pepe? Que es una elección que lucía resuelta hace 3 meses y hoy parece que va a ser una elección competida. Y finalmente te diría que una de las preocupaciones que están sobre la mesa es que algo que es bueno, que es el hecho de que una elección sea competida, se convierte también en un enorme riesgo por el simple hecho de que López Obrador, sabemos por su biografía, que jamás aceptaría un resultado adverso. Y cuando tú tienes una elección democrática en donde una de las opciones posibles, que es que gane uno o gane otro, no será aceptada por una de las partes, y una de las partes es el gobierno federal, entonces estamos en un problema, Pepe. Ciertamente va a ser competida ante la evidente presencia de una protagonista de pronto sorpresiva con 2 meses en los cuernos de la luna, me refiero a Xóchitl Gálvez, frente a la candidata que lo fue desde el principio en el corazón, en el pecho del corazón, me refiero a Claudia Sheinbaum. Y aquí viene un tercer factor que no estaba en la ecuación. Marcelo Ebrard, si es que logra finalmente sumar su aspiración a través de una candidatura, solamente sería
con Movimiento Ciudadano. No veo con quién más, porque como independiente él ha dicho, yo no me voy a inscribir. De hecho, no se inscribió. De hecho, ya se cerró la cortina de esa ventanilla. ¿Cómo ves tú la posibilidad de Marcelo Ebrard? ¿Dónde pones a Marcelo Ebrard en todo este juego? Marcelo Ebrard es una novedad en esta competencia, pero yo percibo que si Marcelo Ebrard finalmente decide ir como candidato de MC, yo creo que tendrá poco impacto, por dos razones principales. Uno, porque MC es una estructura limitada, es un partido regional que no sobrepasa el 6-7% del voto nacional. Y la segunda es porque Marcelo Ebrard, fuera del oficialismo, fuera del carisma institucional que te da Morena, es un político que vale menos. Es decir, Marcelo no creo que pueda ser un candidato que atraiga grandes cantidades de voto y que pudiera ser el competidor de Claudia Sheinbaum. Yo creo que si él finalmente fuera el candidato de MC, terminará en un tercer lugar. Yo percibo que en una elección polarizada como la del 2024, el tercer invitado siempre acaba siendo marginal, acaba siendo no una elección de 3, sino una elección de 2.5, es decir, 2 candidatos principales y un invitado. Que de alguna manera tiene simpatía con las izquierdas en América Latina, pero hoy en día las izquierdas en América Latina son disímbolas, son muy diferentes entre ellas. Colombia y Chile. Colombia y Chile son totalmente antagonistas. Boric es un poco más, digamos, progresista y Petro es más conservador. Es un personaje que tiene problemas, tiene un año de gobierno Petro en Colombia y un personaje que tiene problemas en la familia, en donde el hijo prácticamente ha tomado distancia, está de alguna manera acusado por tener vínculos con el narcotráfico y paradójicamente... Y de haber sacado dinero para financiar la campaña del padre. Correcto, eso fue hace 3 semanas, un mes aproximadamente, cuando surge esta noticia y cuando él confiesa que sí, efectivamente, ingresó este dinero a la campaña de su papá, lo cual fue una bomba totalmente impredecible para el presidente Petro y lo daña fuertemente porque él estaba saliendo de este problema todavía no concluido de la paz con las FARC, en donde todavía hay un grupo disidente que está generando problemas. El que vaya el presidente de México a palmearlo, ¿le ayuda internamente? No le ayuda en nada. No le ayuda en nada, no, porque en realidad el presidente López Obrador no tiene liderazgo en la región. Hay algo interesante, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir mañana en Nueva Delhi, que es el G20, es decir, el presidente de México no va a Nueva Delhi, no va al G20, no defiende los intereses de los inversionistas mexicanos en el exterior. O sea, lo vemos viajar a Chiapas, a Jalisco y demás, pero nunca lo vemos en Nueva York, en Londres o en París, ¿no? Generando algún efecto de comunicación empática con empresarios mexicanos que tienen inversiones en esos países. Y creo que el hecho de que no vaya al G20 precisamente es un costo muy elevado. Un costo elevado que al día de hoy, por ejemplo, Pepe, no tenemos firmado todavía el acuerdo global con la Unión Europea. Está suspendido el acuerdo con Corea del Sur desde el marzo de 2022, cuando todavía estaba Tatiana Cloutier. Fueron las primeras conversaciones. Es decir, el ámbito internacional, yo creo que de manera voluntaria el presidente de México ha fracasado porque no le ha interesado. Ahora, ¿Tú crees que Marcelo Ebrard fue un mal canciller o simplemente Marcelo Ebrard no supo, cuando tenía esa función diplomática, imponerse despertar el interés del presidente en esos asuntos que son culminantes? Sí, seguramente tuvo la coacción del presidente, no lo dejaba moverse mucho. Pongo el ejemplo del acuerdo global con la Unión Europea. Marcelo Ebrard no pisó un solo día a Bruselas, que es la capital de las instituciones de la Unión Europea, y que México está negociando todavía el acuerdo, y no fue a Bruselas. Yo creo que por petición del presidente López Obrador, porque eso es el que rige la política, el que determina la política exterior en este país es únicamente el presidente. Marcelo Ebrard hizo lo que pudo en un margen muy limitado, y de alguna manera se atraviesa la pandemia. Pero bueno, regresando al tema de América Latina, creo que sí es un problema que no tiene jerarquía el presidente de México. Hablan mucho el comunicado de Relaciones Exteriores el día de hoy de que va a hablar sobre temas de la CELAC. La CELAC no existe. En términos prácticos no tiene presupuesto, no es un organismo, no es una institución y está muy lejos de sustituir a la OEA, que esa ha sido la intención del presidente López Obrador. Desde el secretariado de Marcelo Ebrard, había, bueno, por dirección del presidente de la República, desde luego, había la idea de desconocer
la influencia y el peso de la Organización de Estados Americanos. Sí, está el tema del dogma, ¿no? Es decir, vincular la OEA con Washington es un poco también regresar a la Guerra Fría. La OEA sí está muy debilitada, hay que decirlo, y el actual secretario general, Almagro, también lo está, ¿no? Está en su segundo periodo, muy debilitado, con problemas internos. Se abocó mucho al tema de la dictadura en Venezuela en su primera gestión, y ahora está muy agotado. Pero de ahí a que se pueda sustituir a la OEA con la CELAC está muy equivocado, porque no hay presupuesto. El presidente no hay un presupuesto que de alguna manera alimente a esta CELAC, y sobre todo, lo más importante, Pepe, es que todos los países, o la gran mayoría de los países en América Latina, están divididos. No hay cohesión. ¿Quién tiene liderazgo en América Latina? ¿Brasil? Brasil. Por Sin duda. Lula, por mucho. Ya México no es el hermano mayor de América Latina. No en este momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.